He mandado al WhatsApp ya los temas pendientes. Si los revisan, están los temas de parto, que es, ¿no?, el trabajo de parto, atención de parto y mecanismos de parto. Está el tema de profilaxis antimicrobiana, que no es un tema extenso, pero que completa, ¿no?, al tema de cesárea, en relación al uso de antimicrobianos para prevenir infecciones y sobre todo, ¿no?, para tener estrategias como son los bundles en las IAS. Pues ahora entramos a un tema bastante complejo, ¿no? La diabetes. La diabetes puede crear, ¿no es cierto?, una serie de efectos en el embarazo que terminan en algunos casos, ¿no?, en el aborto y en otros en malformaciones o complicaciones, como es macrosómico, distosia de hombros o problemas, ¿no es cierto?, postnatales, cuando el niño no presenta hipoglicemia, por ejemplo, o pues no va sufriendo la asfixia perinatal, incluso por la tensión, ¿no?, que puede llevar a la distosia de hombros que habíamos mencionado. Entonces el diagnóstico de diabetes cada vez es mayor en nuestro medio. Por tanto, aquí tenemos que aprender a considerar que la diabetes la podemos enfocar, ¿cierto?, en dos grupos. Uno, la paciente diabética que se embaraza, que sería la diabetes pregestacional, ¿no?, y aquella embarazada que desarrolla diabetes, ¿no?, por los cambios hormonales que se dan en la gestación y termina complicando el embarazo. Entonces, vamos a empezar a manera, ¿no?, de introducción, considerando este pequeño caso, donde vemos que una embarazada que cursa, ¿no?, una gestación de 21 semanas y que tiene el antecedente de una cesárea, ¿no?, por un feto macrosómico, realiza la consulta donde, por antecedente de haber tenido un feto macrosómico, le hacen, ¿no es cierto?, la prueba de tolerancia oral a la glucosa, pensando, ¿no?, que puede haber desarrollado diabetes en ese embarazo anterior y que ahora también tiene riesgo. Entonces le dan los 75 gramos, ¿no es cierto?, de glucosa, pero antes de darle esta muestra, le sacan la muestra de glicemia, ¿no?, en ayunas, le dan la muestra de 75 gramos de azúcar y le hacen la valoración, ¿no?, a la hora, con un reporte de 190 miligramos de cilitro y a las 2 horas de 150 miligramos de cilitro. Entonces, con esos datos, ¿qué opinan? ¿Están alterados? ¿Están dentro de parámetros? ¿Qué opinan? Embarazada de 21 semanas, prueba de tolerancia a la glucosa, ayunas tiene 95 miligramos de cilitro, a la hora 190 y a las 2 horas 150. ¿Está normal? ¿Está alterado? Normal. Y ahí seguramente voy recordando, ¿no es cierto?, cómo diagnosticamos diabetes. Tenemos los criterios de la ADA. ¿Alguien se acuerda cuáles son los criterios? Glicemia en ayunas. ¿Cuánto de glicemia de ayunas? Están a pocos meses ya de ser internos. Ya tienen que saber diagnosticar diabetes, ¿no? ¿Cuánto es en ayunas? En la población. Criterios de la ADA, ¿no? 126 miligramos de cilitro. En 2 determinaciones por lo menos, ¿no? ¿Qué más? Postprandial me dice. ¿Cuánto? Una glicemia casual, dice, ¿no? ¿Cuánto? Muy bien, 200 miligramos, ¿no? En el hospital prohibido hablar de 200, hablen como tal, ¿no? Y avancen médicos. 200 miligramos de cilitro. ¿Qué otro criterio de la ADA han escuchado? ¿O recuerdan? Glucosada. Hemoglobina glucosilada. ¿Cuánto? Nuevamente, nadie te va a entender si me dices glucosada. Tienen que ser bien puntuales. Nuevamente repito, van a ir a un hospital donde el médico quiere, pues, verlos ahí a esa altura, ¿no?, de internos. Hemoglobina glucosilada. ¿Cuánto? 5%. ¿Cuánto?
mayor a 6.5, ¿no? Por ciento. ¿Qué otro criterio más tenemos? La prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿No es cierto? A las 2 horas de cuánto? Mayor de 200, ¿no? Mayor de 200 miligramos de cilitro a las 2 horas de haber realizado la prueba de tolerancia. Y bueno, seguramente vamos recordando, ¿no es cierto?, de a poco, cuando van viendo una patología, aspectos grandes, por lo menos de diagnóstico. Y es lo que tienen que enfocarse. Seguro que cuando estés con pacientes con diabetes, te van a abarcar, ¿no?, fisiopatología, te van a hablar, ¿no?, de las diferencias, qué es una diabetes tipo 1, tipo 2, qué es, ¿no es cierto?, la diabetes gestacional, la van a tocar. Pero en toda patología piensen, ¿no?, que cuando estén en la emergencia o en la sala de internación, prioricen, ¿no?, cómo han llegado al diagnóstico. Y vean cuáles los laboratorios, los exámenes, ¿no?, que me han complementado y qué conducta estamos teniendo. Es lo más importante que tienen que repasar siempre que tengan un paciente internado, ¿no? Y bueno, considerando todo esto, probablemente lo llevo ahora a la paciente y digo, pues, no encuentro, ¿no?, los datos que probablemente estamos recordando que se realizan, ¿no?, en la población general. Y pensamos que los laboratorios están normales, ¿no?, porque no encuentro un valor patológico según los criterios de la ALA para pensar en diabetes. Pero me voy olvidando, ¿no?, que estamos frente a una gestante. ¿Por qué? Porque la gestante tiene otra fisiología. Tiene cambios que seguramente nos van a dar algunas directrices en cuanto a algunas referencias que hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mayor problema? Que a veces extrapolamos estos resultados al embarazo y pensamos que no tiene nada y le seguimos controlando a la embarazada pensando que no hay un riesgo y la embarazada llega a las 39 semanas. Llega al término y resulta que ahora, ¿no es cierto?, nuevamente le realizan una cesárea porque tienen una ecografía que me reporta, ¿no?, un posible macrosómico y efectivamente le operan a la madre, obtienen un bebé de 4 kilos 300 si era macrosómico y después de ese periodo de nacimiento nuestro niño, ¿no es cierto?, se complica con hipoglicemia neonatal. Entonces, siempre piensen el resultado perinatal es el reflejo de la calidad del control prenatal que ha recibido. Y esto es lo que se ve muy frecuente. Y les digo, hemos tenido casos en los cuales se ha llegado a obtener nacimientos de bebés que han pasado los 6 kilos. Y de verdad, yo operaba la cesárea iniciando mis primeros pasos, ¿no?, en 2009, en provincia, cuando estaba dotando por primera vez, ¿no?, ya trabajando después de la residencia. Primera cesárea de 6.300, no me acuerdo muy exacto el peso, pero 6.000 gramos. Realmente ese efecto, ¿no es cierto?, ¿qué te dice? No ha tenido un buen control, no ha hecho un control, ¿no? Claro que se ha complicado, claro que se ha complicado. Obviamente el escenario ha sido bastante complicado. Entonces resulta que ahí radica, algo falló, ¿no? No se detectó un factor de riesgo. Y la pregunta es, ¿la paciente habrá desarrollado diabetes gestacional? Probablemente sí, por el resultado perinatal que estamos viendo, ¿no? Entonces, el siguiente pregunta será, ¿esta paciente debía haber recibido insulina, debía haber recibido metformina a esa edad de 21 semanas, que fue cuando vino a hacer su control? ¿Qué dice? ¿Insulina podía haber recibido? ¿Metformina podía haber recibido? Si no llegó al diagnóstico, mal hubiera pensado, ¿no?, darle tratamiento. Y sí, debía haber recibido. ¿Y se podrá dar metformina a una embarazada? Actualmente sí. Antes se decía que no. Y ahora sí se puede dar hipoglicemiantes, ¿no?, de los cuales se puede incluir dentro del protocolo la metformina. La glibenclamida todavía no queda interrogante. Hay estudios que dicen que aumenta el riesgo, ¿no?, de malformaciones, y hay otros que dicen que ya puede darse. El Schwartz, en la 7ª edición, que es la última que han sacado más de 2 años, ya contempla el uso de glibenclamida incluso. Y un libro para llegar, ¿no es cierto?, a nuestro medio de su traducción, por lo menos han pasado 5 años, ¿no?, de retraso mínimo. Entonces ahí nos preocupamos, ¿no?, que
no leemos mucho artículo en inglés porque no estamos acostumbrados o no sabemos el inglés, nos llegan muy tarde las actualizaciones, ¿no? Y los protocolos siguen ahí estancados. Pero bueno, entonces ahí me queda la duda, ¿no? Y la pregunta final es, ¿se hizo un manejo, se hizo un control prenatal adecuado? La respuesta es no, porque el resultado me dice que no, ¿no es cierto? Hemos tenido pacientes que han terminado con síndrome de Gel, ¿no? Que han terminado en terapia intensiva, y sorpresa, la paciente hizo 10 controles, 8 controles en primer nivel y 2 en mi hospital. ¿Qué nos dice eso? Pésimo control, tanto en el primer y como en el mío, donde no se ha hecho el manejo correspondiente y la paciente terminó en terapia. Gracias a Dios no ha fallecido, no ha muerto, pero se ha complicado, ¿cierto?, el embarazo y terminó en terapia intensiva, ¿no? Bastante complicado el tema, ¿no? De que la paciente confíe en el hospital, vaya 10 veces y termine complicándose cuando no se detecta factores de riesgo. Y ahí va. El tema de hoy va en función de este aspecto. Consideremos, cuando hablamos del sistema nervioso decimos, ¿no? Necesita oxígeno y glucosa para funcionar, para vivir. Sin azúcar no hay vida. Bueno, pero también el exceso del azúcar es dañino. Y cuando hablamos de teratogénesis, ya se mandó el trabajo de investigación para el segundo parcial, está en la plataforma. Es sobre los teratogénicos. ¿Ya? En el Williams van a encontrar muy buena referencia, donde van a encontrar que un teratógeno, ¿no es cierto?, puede ser no solamente, como siempre pensamos, un fármaco. Siempre pensamos que los fármacos provocan malformaciones, y la paciente siempre que ha consumido un fármaco dice, no tendrá malformaciones, me dijo. Los fármacos provocan menos del 1% de las malformaciones que se acude a los cerebros. Entonces, ¿qué provocará malformaciones? Las causas genéticas, es lo más común. Metabolitos en exceso, como el azúcar. La glicemia en altos niveles provoca malformaciones que terminan en aborto. Por eso es que las embarazadas diabéticas terminan con aborto tras aborto y aborto. Aborto recurrente, aborto habitual, hay que estudiar. No será diabética, no tendrá una enfermedad autoinmune, no tendrá otra endocrinopatía, no tendrá, ¿no es cierto? No pensemos solo en toxoplasma. No pensemos solo en toxoplasma. Toxoplasma es la primera infección. Hay otras causas que provocan que la madre pierda su embarazo. Y ahí va. Entonces, cuando hablamos de la diabetes, ¿no es cierto?, vamos a considerar que es un estado crónico, ¿no es cierto?, de hiperglicemia, y que se puede deber a factores genéticos, factores ambientales, pero que afecta, ¿qué cosa? El metabolismo, principalmente de carbohidratos, pero también de lípidos y proteínas. La diabetes no solo afecta a los carbohidratos, porque si no podemos utilizar el azúcar, empezamos a utilizar los lípidos, ¿no es cierto?, para poder generar la fuente de energía, y empieza a acumularse los cuerpos cetónicos, y empieza a haber, ¿no es cierto?, un organismo. Razón por la cual, cuando hablamos de la diabetes, consideremos dos escenarios, les decía. Uno, la diabetes pregestacional, es decir, aquella diabética, ¿no es cierto?, que se embaraza, que esa puede ser, ¿no?, la diabetes tipo 1, como también la diabetes tipo 2. Cuando nos referimos a la tipo 1, me estoy refiriendo a aquella paciente que tiene, ¿no es cierto?, la falta de producción, ¿no? ¿De qué? De la insulina. Por una enfermedad autoinmune, ¿no es cierto?, empieza a dañarse los islotes, ¿no?, de Langerhans, las células alfa o beta, las beta, ¿no?, las células beta de los islotes de Langerhans, entonces no va a producir la insulina, ¿no?, o va disminuyendo y luego ya no produce, o bien de una manera idiopática, ¿no es cierto? Por tanto, esta paciente sí o sí va a necesitar insulina, ¿no?, va a necesitar, por eso se llama insulino dependiente o insulino requiriente. Pero lo que estamos viendo más en nuestro medio ahora es, ¿no es cierto?, la diabetes tipo 2, donde la paciente desarrolla, ¿qué cosa? Resistencia a la acción de la insulina. La célula no puede, ¿no es cierto?, utilizar el azúcar porque la insulina no está cumpliendo el efecto, ¿no es cierto?, en la célula para que la pueda meter el azúcar y poderla utilizar. De tal manera que esta es la que estamos viendo con más frecuencia, ¿no es cierto? Pero, sea la tipo 1 o la tipo 2, la paciente tiene el derecho de embarazarse. Claro, puede tener su bebé. Pero ¿cuál es el problema? Que tiene que controlar su diabetes antes de alcanzar el embarazo. Pacientes descompensadas, mal controladas, que llegan embarazadas, terminan perdiendo a sus bebés, por los altos niveles de azúcar. Razón por la cual, ¿no es cierto?, se recomienda que las pacientes hagan control pregravídico, ¿no?, que vengan antes de embarazarse a la familia, ¿no?, o la pareja, a la consulta, para ver si es diabética, para ver si es hipotiroidea, para ver si tiene enfermedad autoinmune, para analizarla,
y poderla estabilizar y, bueno, que el embarazo se dé en mejores condiciones. Lo que más nos preocupa, ¿no es cierto?, es este otro grupo, ¿no? Cuando hablamos de embarazo, porque hablamos de pacientes que no son diabéticas y que por los cambios hormonales terminan desarrollando la diabetes. El embarazo tiene una característica, empieza a producir hormonas, la placenta, y la placenta produce muchas hormonas, entre ellas lactógeno placental. ¿El lactógeno qué hace? Aumenta la resistencia a la acción de insulina. La embarazada tiene predisposición para ser diabética, pero si el cuerpo no se adapta a este cambio, termina desarrollando la diabetes, ¿no es cierto? Y es la diabetes gestacional. Razón por la cual generalmente vemos, ¿no es cierto?, cómo las pacientes empiezan a aumentar los niveles del lactógeno placentario a inicios del segundo trimestre. La diabetes gestacional se manifiesta ¿dónde? Segundo y tercer trimestre. Ahí se va a presentar. Ya. ¿Se acuerdan del periodo de organogénesis? Periodo ovular, 2 semanas, ¿no? Periodo embrionario, 3 a 8 semanas. Este periodo de 3 a 8 semanas es el periodo de organogénesis. Se forman órganos, se forman estructuras. Previo a este periodo también, ¿no es cierto?, es de riesgo, porque, ¿no es cierto?, ahí va la replicación celular, la formación de la blastómera, del blastocisto, que habíamos dicho, ¿no? Blastómera, mórula, blastocisto. Aquí hay una intensa replicación celular. Por tanto, es aquí donde está más vulnerable el embarazo. Los 2 primeros meses son fundamentales para ese bebé, ¿no es cierto? Si hay una noxa a la cual se expone, va a terminar en malformaciones, ¿no?, si es que afecta a las células. Por tanto, ¿qué acontece? ¿Cuál será la que provoca más malformaciones en el bebé? ¿La diabetes pregestacional o la diabetes gestacional? La pre. ¿Por qué? Porque si está con niveles altos de azúcar aquí, antes del embarazo, ¿no es cierto?, y se embaraza, los primeros meses está expuesto a esos niveles altos de azúcar. El periodo justo que es vulnerable para las malformaciones. Porque cuando pasa el primer trimestre, ya es menos el efecto. Hay malformaciones, sí, pero los efectos de que sean incompatibles con la vida, o sea, no, malformaciones muy macroscópicas, pues es cada vez menor, ¿no? Porque hemos pasado ese periodo de desarrollo o formación de órganos. El periodo fetal es más de maduración, ¿ya? Eso lo van a ver en hacer el algoritmo que les había pedido. Es más de maduración, por tanto, cualquier efecto provoca alteración del funcionamiento de sus órganos o maduración de los tejidos, ¿no? Entonces también puede haber malformaciones, pero no en la proporción que hay al inicio. Razón por la cual la diabetes gestacional principalmente está relacionada con abortos o las malformaciones incompatibles con la vida. En cambio, la diabetes gestacional, ¿no es cierto?, hay malformaciones, pero no está muy relacionada a los abortos, pero sobre todo vamos a ver que va a afectar el crecimiento del feto con la macrosomía y el poligramos. Esos son los efectos que vamos a ver aquí. Ahora, les he puesto de inicio una referencia laboratorial, donde vemos que son otros valores a los que hemos mencionado hace rato. ¿Por qué? Porque igualito que en la población general le damos 75 gramos de azúcar, ¿no es cierto?, a una paciente que está en ayunas, y le valoramos tanto en ayunas como a la primera hora y a la segunda hora. Y miren, en una embarazada ya con 92, ¿no es cierto?, para arriba, miligramos de cilitro, ya considero que está alterado. No necesito que llegue al 126. Con 92 ya piensen que están con una paciente con diabetes gestacional. Ahora, si le valoramos a la hora 180 y a las 2 horas 153, no necesito que llegue a 200. Con 153 ya considero que es diabética. Ya, y eso es para poder empezar, ¿no es cierto?, con el caso que había mostrado, donde ya había, ¿no?, datos de que estaba alterado. Pero se nos pasó. Entonces, la diabetes pregestacional, ¿no es cierto?, tiene sus características. Hemos dicho que la tipo 1 no es lo mismo que la tipo 2. ¿Cuál requiere insulina para tratamiento? La tipo 1. ¿Cómo tratamos la tipo 2? Con dieta, con hipoglicemiantes. Y al final termina con insulina, ¿no es cierto? Necesita insulina al final. ¿Cuál se presenta a una edad temprana? La tipo 1, dice, no, antes de 30 años. ¿Cuál se presenta después? La tipo 2. ¿Cuál tiene obesidad? La tipo 2. La tipo 1 pueden ser personas delgadas, ¿no es cierto? Y es más, la clínica es bien florida, bien típica en la tipo 1, las 4 P's. Poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso, ¿no es cierto? Eso es lo más típico que vemos para reconocer la tipo 1.
En cambio, la tipo 2 es oligosintomática. La paciente ni se da cuenta. Tanto la hipertensión como la diabetes, ¿no? Son las enfermedades silenciosas, dice, ¿no? Entonces va avanzando, va avanzando. Cuando tiene problemas visuales, retinopatía. Cuando tiene problemas renales, neuropatía, ahí recién pensamos por qué. Y descubrimos que había sido diabetes, ¿no? O peor, pacientes que tienen infartos. Infarto tras infarto y no hay dolor, porque hay infartos silentes, ¿no es cierto?, en este tipo de pacientes. Entonces ahí radica la importancia que son distintas, totalmente distintas. Vamos a ver que esta diabetes tipo 1, sus glicemias se elevan, 250, 300 miligramos de decilitro, pero aquí llegan a niveles más altos, ¿no?, hasta 600. Y esta carga osmolar me complica con el coma hiperosmolar, que es la complicación aguda, ¿no?, de la diabetes tipo 2. En cambio, la tipo 1, se acumulan los cuerpos cetónicos que hemos dicho en gran proporción y me lleva a la cetoacidosis diabética principalmente, ¿no?, como complicación aguda. Entonces todo esto vamos recordando porque nuestra paciente diabética, ¿no es cierto?, que ahora se ha embarazado, se complica porque la diabetes avanza más rápido, progresa más rápido por el embarazo. ¿Ya? Entonces ese es el efecto más importante. ¿Cómo afecta la diabetes al embarazo y cómo el embarazo afecta a la diabetes? El embarazo acelera la diabetes. Acelera la diabetes. ¿Cómo afecta la diabetes al embarazo? Abortos, malformaciones, macrosomía, polidramio, estamos diciendo, ¿no es cierto? Entonces, de ahí radica toda la gravedad que involucra este capítulo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Buscar factores de riesgo, factores de riesgo. Lógico, la diabetes es una enfermedad hereditaria, por tanto, si tengo un familiar de primer grado, sea mi padre, sea mi madre, ¿no es cierto?, que tiene diabetes, tengo que pensar que yo tengo predisposición para la diabetes. Y eso buscamos en las embarazadas. Si la paciente tiene obesidad, si tiene más de 30 años, si ha tenido diabetes gestacional en su anterior embarazo, ¿no es cierto?, o ha tenido macrosomía o polidramios, piensen en diabetes. En el caso clínico que decían, cesárea por macrosomía. Eso es diabetes hasta demostrar lo contrario. ¿Ya? Y eso hay que pensar, que puede haber sido la diabetes y hay que tratarla como tal. Ahora, consideremos que los valores han ido cambiando. En la historia clínica perinatal, en el CLAP, si ustedes revisan, ¿no es cierto?, la glicemia que está marcada con rojo es 105. La OMS durante mucho tiempo ha manejado este punto de corte para decir la paciente que tenga más de 105 miligramos de decilitro está acusando una diabetes gestacional. ¿Ya? Esto ha cambiado. Ahora, ¿cuánto hemos dicho? 92. Entonces, este 105 ahora ha cambiado a 92 miligramos de decilitro. ¿Ya? Entonces, pensemos que una embarazada con 92 ya está, ¿no es cierto?, probablemente desarrollando una diabetes gestacional. Y bueno, entonces, es muy importante. Si ustedes se acuerdan, esto se manejaba también antes, ¿no? En la prueba de tolerancia a la glucosa decían, a las 2 horas que sea mayor a 140. Ahora, ¿cuánto hemos dicho? 153, ¿no? 180, 153, porque en realidad son los parámetros que ahora la misma OMS acepta, ¿no es cierto?, para poder considerar una diabetes gestacional. Hoy está en rojo, para que consideren que esto ya es historia, ¿no? Ya no utilizamos esos parámetros. Bueno, ¿qué hemos dicho? El embarazo tiene efectos, ¿no?, sobre la diabetes. Sobre la diabetes. ¿Y cuál hemos dicho? Le acelera, ¿no? Le acelera, le agrava. Por tanto, le va a empeorar su evolución. La diabetes tiene complicaciones agudas, ya hemos visto, ¿no? Cetoacidosis diabética en la tipo 1 y el coma hiperosmolar en la tipo 2. Tiene complicaciones crónicas. ¿Cuáles son las crónicas? Hay macroangiopáticas y hay microangiopáticas, ¿no? Las microangiopáticas, ¿cuáles son? Retinopatía, nefropatía y la neuropatía, ¿cierto? Y las complicaciones macroscópicas o, sí, macroangiopáticas, diabético, aterosclerosis, muy bien, aterosclerosis, ¿no? Entonces resulta que se va a acelerar, ¿no? Va a tener problemas visuales, problemas renales van a empeorar más rápido, va a progresar la enfermedad. Entonces hay que pensar, esta paciente diabética va a empezar a empeorar. Por tanto, debe ser manejada junto con la endocrinología, ¿no?, para hacer un seguimiento y acompañamiento. Pues hay que estudiar riñón, hay que estudiar retina, hay que ver, ¿no es cierto?, el tema del pie diabético, hay que valorar, ¿no es cierto?, la función cardiovascular, ¿no?, de estos pacientes.
Eso es lo más importante. El embarazo acelera a la diabetes por esa resistencia a la acción de la insulina que se produce por el actógeno placentario, ¿no? Ahora, ¿cómo afecta la diabetes en el embarazo? Esto hemos dicho. Aumentan los abortos. ¿Por qué los abortos? Por las malformaciones. Sobre todo cuando hablamos de la diabetes pregestacional, hay que pensar que es más frecuente el aborto. Pero también podemos pensar que la diabetes gestacional puede, ¿no? Puede haber, porque también provoca malformaciones en el segundo trimestre, ¿no? ¿Qué más? Asociemos siempre las enfermedades metabólicas. Y un síndrome metabólico asocia ¿a quién? Obesidad, hipertensión y diabetes. Paciente obesa, paciente hipertensa, sinónimo de diabetes. Y eso tiene que estar en nuestra mente. Por eso decimos, le va a aumentar la diabetes ¿a quién? Preeclampsia. Y pacientes obesas con diabetes, perdón, eso es preeclampsia, ¿no es cierto?, hasta que demostremos lo contrario. Esa triada, ¿no es cierto?, del síndrome metabólico no puede faltar, ¿no? Obesidad, diabetes, hipertensión. Y bueno, entonces va a haber más casos de preeclampsias. Y sabemos que la preeclampsia es sinónimo de muerte. Así de claro, segunda causa de mortalidad en países subdesarrollados como nuestro y la primera causa en países desarrollados, ¿no? Como afecta al riñón, vemos más episodios de infecciones urinarias. En el niño hemos dicho polidramios, macrosomía, lo que puede llevar por la sobredistensión del útero, ¿no?, a partos pretérminos. Y una vez que nace el niño, puede haber, ¿no es cierto?, hemorragia por atonía uterina, por ejemplo, que son las complicaciones más frecuentes que podemos observar, ¿no es cierto?, en esta población, ¿ya? Más en esta población. Entonces, el feto principalmente, ¿a qué se expone? Malformaciones, macrosomía, ¿no es cierto? Y si es un feto macrosómico y no detectamos la macrosomía y se va hacia el parto, ahí vamos a tener una complicación de mucha gravedad, la distocia de hombros. La distocia de hombros es una complicación más temible para los obstetra mismo, que la detectamos en algunos casos en el periodo exclusivo. Si no hemos valorado bien esa altura uterina y no hemos podido establecer el tamaño, ¿no?, del feto adecuadamente, le damos a parto, puede progresar parto, llega hasta 10, y el problema es que si entra la pelvis, va a progresar, y resulta que el problema no es que salga la cabeza, sino es el problema que los hombros no puedan entrar a la pelvis. Y como avanzó el parto, la cabeza sale, los hombros no salen, el niño se asfixia. Y tenemos 5 minutos para resolver el parto, 5 minutos nada más, si no el feto se muere. ¿Y se muere cuándo? En el expulsivo, razón por la cual ahí, en ese paso a través del canal del parto, me provoca desgarros en el cérvix, en el canal vaginal, en el periné, o lo peor, termina, ¿cierto?, con fractura de clavícula, termina con fractura de húmero, termina con compresión del plexo braquial, con la extremidad paralizada. Entonces, con complicaciones, o que la sínfisis del pubis se separe, ¿no?, y la paciente queda con intenso dolor, ¿no es cierto?, pélvico, que le va a complicar posterior a un parto de un macrosómico. Entonces, todo esto está muy relacionado, ¿cierto?, al nacimiento de un niño de una madre diabética. Pero nace el niño macrosómico y ahora tiene problemas, ¿no es cierto?, ¿de qué? De hipoglicemia. Y este niño tiene que estar con un especial control, ¿no es cierto?, porque nos hace episodios de hipoglicemia, entre otras complicaciones, ¿no?, como el distrés, el problema de hipocalcemia. Pero no solo eso, esos niveles altos de azúcar, ¿no es cierto?, a los cuales está exponiéndose el embarazo, hace que el niño se vaya reprogramando en útero, se va adaptando a esos niveles tan elevados de azúcar. ¿Y qué es lo que pasa? Se está predisponiendo para que cuando sea adulto termine siendo hipertenso, diabético y termine con síndrome metabólico. Y esto es lo que no vemos en el hospital, porque este niño de madre diabética igualito termina siendo obesidad, hipertensión, infarto de miocardio, complicaciones, ¿no?, de tipo, ¿no?, de metabólico. Entonces, todo esto hace que la diabetes la tengamos que enfocar, ¿no?, de una manera adecuada. La diabetes pregestacional, que hemos dicho, provoca malformaciones, porque el primer trimestre estamos exponiendo a niveles altos de azúcar. Malformaciones que afectan corazón, sistema nervioso, afectan, ¿cierto?, el riñón, y que pueden terminar, ¿no es cierto?, con el aborto, que terminan con el aborto. Por tanto, la diabetes que provoca más abortos es la diabetes pregestacional.
para nuestro avance, no voy a tomar la clasificación de Priscilla White, que nos clasifica ya la diabetes de acuerdo a las complicaciones que tiene, porque no tiene el objetivo del avance de la materia. Entonces esta diapositiva ni la revisa. Ahora va. ¿Cómo diagnosticábamos la diabetes? Esto es lo que les hacía la pregunta al inicio, ¿no? ¿Cómo yo voy a saber esta pareja que ahora viene a hacer su control que pueda estar cursando una diabetes pregestacional? Lo que hemos visto, paciente que sea joven, ¿no? Menos de 30 años, que haya iniciado su cuadro con las 4 P's, polidipsia, polifagia, poliuria, ¿no? Pérdida de peso, y que le tengamos que buscar los criterios de la ADA, hemos dicho, ¿no? Glicemia en ayunas más de 126 miligramos de decilitro en 2 tomas. La glicemia postprandial o al azar, hemos dicho, ¿no? 200 miligramos de decilitro. Y la prueba de tolerancia a la glucosa a las 2 horas, hemos dicho, ¿no? Mayor a 200. O la hemoglobina glucosilada mayor a 6.5%. Cuando hablamos de la hemoglobina glucosilada, ¿a qué nos estamos refiriendo? Al porcentaje, ¿no es cierto?, de eritrocitos, no, de hemoglobina, ¿no?, que está unida al azúcar. ¿Y cuánto tiempo tiene de vida media un eritrocito? 120 días, lo que equivale a ¿cuántos meses? 3 meses, ¿no? Pues más o menos me está dando una estimación, ¿no?, del nivel de azúcar que tiene la paciente en un periodo largo, 3 meses. Por eso es que esta hemoglobina glucosilada, actualmente más que criterio diagnóstico, aunque está así en la ADA, la utilizamos como seguimiento, monitoreo. Porque si esta paciente hoy tiene control, porque quiere embarazarse y quiere un control porque lo estamos manejando antes del embarazo, y pues hoy día, como mañana tengo que ir al control, me alimento pues bien disciplinado. Mañana en ayunas vengo con mi glicemia 100 puntos. Pero si me hace mi hemoglobina glucosilada y está con 7%, esa paciente no está adherida al tratamiento, ¿no es cierto? Y ahí me doy cuenta que no está cumpliendo las medidas que le hemos indicado. ¿Por qué? Porque me está mostrando, ¿no es cierto?, que en los últimos 3 meses ha estado expuesto a altos niveles de azúcar, ¿no es cierto?, y todavía sigue unida ese azúcar a la hemoglobina. Entonces actualmente lo utilizamos más para monitoreo, ¿no? Tengo todo esto, ya tengo el diagnóstico de diabetes, hay que controlarlo, Si es tipo 1, insulina. Si es tipo 2, dieta, ¿no? 2 semanas, hipoglicemiantes, ¿no? Metformina, glibenclamina o APOS. Y bueno, la diabetes tipo 2, la diabetes gestacional es una forma de diabetes tipo 2. Es muy parecida en lo que hacemos referencia, ¿no?, al manejo mismo y a las características. Entonces, durante mucho tiempo en la embarazada manejábamos el test de O'Sullivan, o 50 gramos. Lo dejamos atrás. Ahora, si yo pienso que una paciente pueda desarrollarme diabetes, porque tiene familiares diabéticos, porque ella ha tenido diabetes gestacional, tendría que empezar a evaluar, ¿no es cierto?, a la diabetes, en el primer trimestre. Y en el primer trimestre tendría que buscar, ¿no es cierto?, antecedentes, ¿no? Si tiene familiar de primer grado, si ha desarrollado diabetes gestacional, si ha tenido polidramio, si ha tenido macrosomía en su embarazo anterior, todo lo que hemos dicho. Ya le vamos estudiando desde el primer trimestre. Pero le quiero hacer las pruebas de tolerancia a la glucosa, porque seguramente le hemos hecho una glicemia en ayunas y me ha salido normal la primera, porque en el primer trimestre todavía no se manifiesta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Evaluarle a las 24 semanas, a las 28 semanas y a las 32 semanas, haciendo, ¿no?, pruebas de tolerancia oral a la glucosa, hasta encontrar que algunas se me alteran, ¿no es cierto? Considerando de que vamos a buscar en estas edades, ¿no es cierto?, a valores alterados que hemos mencionado hace rato. Le damos 75 gramos, y se acuerdan, dijimos, ¿no?, en ayunas 92, a la hora en 180 y a las 2 horas 53. Basta que uno esté alterado, la paciente ya tiene diabetes gestacional. Antes se decía 2 para que sea diabetes, 1 para que sea resistencia a la insulina. El embarazo provoca resistencia a la insulina, por tanto, basta que uno esté alterado, ya digo diabetes gestacional. Como podemos ver, esto no es reciente, es desde el 2013. La OMS ya nos recomienda, ¿no es cierto?, que debemos empezar, ¿no es cierto?, a considerar diabetes gestacional con esos parámetros, ¿ya? Entonces, si yo les pregunto cómo diagnosticamos, si les pongo un caso clínico,
ustedes tienen para orientarse estos valores. Una glicemia en ayunas de 92 o más, ¿no es cierto? Piensen que es diabetes. ¿Qué le tengo que hacer? Prueba de tolerancia a la glucosa. Le tengo los 3 valores aprendidos, basta que uno esté alterado, ya tengo confirmado mi diagnóstico y empiezo a manejar el cuadro. ¿Qué quiero evitar? Que la madre termine, ¿cierto?, con complicaciones. Un parto distóxico, que termine con preeclampsia, que termine con infección urinaria, que termine, ¿cierto?, con complicaciones propias, ¿no?, de la propia diabetes, ¿no? Evitar complicaciones en el neonato, malformaciones, óbitos. Esto es algo que van a ver que nos llama la atención. En las madres diabéticas se ven muchos casos de muerte súbita del feto, de causa no explicada. Son madres que llegan a las 35 semanas, 36 semanas y el bebé se les muere. Y no podemos encontrar la causa. La diabetes provoca óbitos. Y eso es muy, muy importante recordar, porque es ahí donde tenemos que apretar el control, ¿no es cierto? Y ya pensar en finalizar el embarazo, no llegar a las 40 semanas. Y hay que pensar con las 36 semanas, monitorizarla, tener un control estricto, no pruebas de bienestar, y pensar en finalizar las 37 semanas de la gestación. Las diabéticas terminan con muertes del feto, ¿ya? Eso es un aspecto que no puedo olvidar. El resto ya lo hemos mencionado. Aquí vemos una distocia de hombros, ¿no?, que ahorita la vamos a ir nuevamente remarcando. A ver, entonces, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuál es la recomendación? Primero, que la paciente diabética haga consultas, ¿no?, antes de embarazarse. Haga una consulta pre-gestacional, ¿no?, la pareja. Y controlemos su diabetes, ¿no? Controlemos su diabetes. De esta manera evitamos abortos, porque evitamos malformaciones al no estar expuesto al embarazo a niveles elevados de azúcar, ¿no? Evitamos que termine con macrosomía, evitamos que termine con parto distóxico, evitamos, ¿no es cierto?, que termine con complicaciones al finalizar la gestación, ¿no?, óbito fetal. Entonces hay que hacer una buena historia, hay que valorar junto con la endocrinología, valorar las lesiones que hemos dicho, riñón, ojo, la neuropatía hemos dicho, ¿no?, y la función cardiovascular. Todos hemos relacionado, además de ser un control, ¿no?, de la función tiroidea, entre otras endocrinopatías que pasan muy desapercibidas en el embarazo, ¿ya? ¿Qué queremos en la evolución del embarazo? Que llegue a término, volvemos a 37 semanas, que no se me complique, que no se me muera el bebé, que no se me muera la mamá, pero sobre todo que no se descompense, ¿no?, durante la gestación. Entonces todo esto involucra control por alto riesgo obstétrico, alto riesgo obstétrico. Ahora, esto es lo que me interesa, que enfoquemos el tratamiento. Diabetes gestacional. Ya tengo el diagnóstico. ¿Cuál es mi conducta? Piensen que el manejo es similar a la diabetes tipo 2. 2 semanas con dieta. Eso es lo más importante. Y decimos dieta equilibrada, ¿no? ¿Ya qué llamamos dieta equilibrada? 50% de carbohidratos, 20% de proteínas y 30% de grasas. ¿Quién lo va a hacer eso? La nutricionista. La nutricionista me tiene que calcular cómo le vamos a dar la dieta. Pero yo le tengo que orientar cuántas kilocalorías debe consumir. Entonces, ahí radica que nuestra paciente deberíamos calcularle, ¿no?, de 25 a 30 kilocalorías, pero por kilopeso ideal. Si son pacientes que están con obesidad o con sobrepeso, si yo les calculo por su peso real, les voy a dar todavía exceso de calorías, ¿no es cierto? Les voy a dar exceso de dieta. Entonces yo tengo que ver curvas, tablas, de cuánto debería pesar una paciente para una determinada talla. Y en función de eso calcular. El error grande es que calculemos con el peso real. Nuevamente insisto, estas pacientes tienen sobrepeso o tienen obesidad. Entonces le vamos a dar exceso de calorías para el cálculo. No se van a confundir, que es muy distinto en la insulina. La insulina la tengo que calcular por el peso real. No es lo mismo si es una paciente con sobrepeso que una paciente con obesidad, ¿no? Entonces, eso es distinto. Para la dieta, no se olviden, peso ideal. Para la insulina, peso real, ¿ya? Peso real. Ahora bien, hasta ahí, esto es lo que quiero que aprendan. No se pierdan, porque esto ya lo dejo, ¿no?, que en realidad la cantidad de calorías varía si la paciente es eutrófica, sobrepeso u obesidad.
Claro, aquí tengo una gráfica que me puede orientar. Pero yo me quedo con algo básico, algo sencillo para calcular, ¿no? 25 a 30. No me voy a entrar a que tengan que memorizar todo lo que está aquí abajo. 25 a 30 kilocalorías por el peso ideal. ¿Qué más tendríamos que hacer? Ejercicio, ¿no? Ejercicio aeróbico tal vez para el paciente, pero la dieta es bien importante. Si no cambia hábitos, no va a mejorar su condición. Y ahora vamos a empezar a dar tratamientos farmacológicos. ¿Cuál era el fármaco ideal o de primera línea usada en la diabetes gestacional? La insulina. La insulina. Y la insulina ha demostrado que no tiene efecto, ¿no es cierto?, adverso para el embarazo. No va a provocar malformación ni efecto adverso, si se utiliza. El problema de la insulina es, ¿no es cierto?, que la paciente, si no se adecua bien su dieta, va a tener, ¿no?, altibajos en cuanto a su glicemia. Hay que controlarla de manera estrecha. Es más, en una embarazada se recomienda para dosificar internarla. Se recomienda que la internemos. Le apliquemos insulina bajo nuestra visión. Al encontrar los picos, vayamos modulando la dosis, ¿no es cierto? Y una vez que ya sepamos cómo, ¿no es cierto?, hemos estabilizado cuál es la dosis que va a manejar, le podamos dar de alta y ella se maneja en la casa. Porque vemos que realmente, ¿no?, en el embarazo no es muy fácil manejar el tema, ¿no?, de la insulina por el propio embarazo. Sin embargo, de una manera general para esta clase, vamos a considerar que la cantidad de insulina depende ¿de qué? Del tiempo del embarazo. No es lo mismo el primer trimestre que en el tercer trimestre. ¿Cuánto es la dosis de insulina en la población general? Si me dice, ¿no?, 0.5, ¿no?, a una unidad internacional por kilo peso, ¿no? Esa es la dosis que calculan normalmente la insulina para la población general. Si ustedes se dan cuenta, en la embarazada es más o menos similar, porque en el primer trimestre empiezo con 0.5 y en el último trimestre puedo llegar, ¿cierto?, a utilizar una unidad internacional. Entonces es muy similar. La diferencia es que hay autores, como el que estamos viendo ahorita, ¿no?, nos van marcando. Por ejemplo, el Schwartz nos dice, ¿no?, primer trimestre de 0.5 a 0.6, por ejemplo. Segundo trimestre de 0.7 a 0.8. Y el tercer trimestre de 0.9 a 1. Fácil de aprender. Porque no repito, ¿no es cierto?, y voy avanzando de uno en uno, ¿no? Y eso me ayuda mucho a recordar que si el primer trimestre utilizo 0.5, estoy con la dosis adecuada. En el segundo trimestre, imagínense que use 0.7, y estoy con la dosis, ¿no? Y en el tercero puedo utilizar hasta 1. Entonces es otra manera, ya, es otra manera. Es más, la podemos mencionar, ¿no es cierto? La podemos mencionar en nuestra dosificación, ¿no? Primer trimestre 0.5 a 0.6, segundo trimestre 0.7 a 0.8 y del tercero 0.9 a 1, ¿ya? O si se aprendieron no importa, uno de estos dos. Me sirve. Pero entonces, lo que hemos demarcado hace rato, kilopeso actual. Entonces necesito saber el peso de la paciente para poder dosificar. Y ahora viene la parte de dosificar. ¿Cómo vamos a administrar esta insulina? ¿Cuándo necesita administrarse la insulina? Después del desayuno, después de la cena. ¿No es cierto? Necesitan dos alimentos, ¿no es cierto?, principales que tenemos. Entonces, la paciente diabética, la nutricionista me va a calcular, ¿no es cierto?, me va a calcular cuántas calorías debería consumir, ¿no es cierto?, al día. O nosotros tenemos que calcular 25 a 30, ¿no es cierto?, kilocalorías por kilo peso ideal, hemos dicho. Yo calculo y en coordinación con la nutricionista le pido que me lo prepare, ¿no es cierto?, una dieta para que ella siga al pie de la letra. Entonces resulta que las pacientes tienen un alimento principal, el desayuno. Tienen un alimento principal, el almuerzo. Y tienen un tercero que es la cena, ¿no es cierto? Tres alimentos que generalmente tenemos aquí en nuestro medio. Hay que ahora enseñarle a tener una ingesta de alimentos de colación a media mañana. Puede ser 10 de la mañana
y tiene que consumir otra dieta de colación en la tarde, ¿no? Puede ser a las 4 de la tarde, ¿no? 16:00. Y le tenemos que ahora distribuir sus calorías en estas tomas, ¿ya? Con colación en media mañana, con colación en media tarde. Los alimentos principales que hemos dicho. ¿Dónde le vamos a dar insulina? En el desayuno y en la cena. Ahí le tenemos que dosificar la insulina. ¿Dónde requiere más insulina? ¿Desayuno o cena? Desayuno. Porque si el último alimento que me ingiero puede ser a las 6 o a las 7 de la noche, para que me levante a la mañana a las 7 para desayunar han pasado 12 horas, ¿no es cierto? Por lo menos. Entonces tiene un periodo prolongado de ayuno. Entonces es ahí donde necesita mayor cantidad de insulina, ¿no? Y le vamos a dar mayor cantidad de insulina después del desayuno y menor cantidad en la cena. Y ahora vamos a calcular. A ver, para el ejercicio, vamos a hacer un cálculo para una paciente que pesa, imagínense, 70 kilos. 70 kilos. Y quiero calcular con 0.5 unidades. 0.5. ¿Cuántas unidades de insulina necesitaría al día? 35, muy bien. Entonces vamos a tener 35 unidades de insulina día, ¿no es cierto? Día. Esta es la que tengo que ahora dividir. Una manera de dividir, por ejemplo, ¿no es cierto? Que está incluso aquí en el esquema, es acostumbrados a dividir entre 3, ¿ya? Entre 3. Necesito dividir entre 3. 35 dividido entre 3, ¿cuánto me da? 11.6. Ya, entonces más fácil, 11, ¿no? Es que tiene menos el punto, es que no va a ser fácil dosificar con el punto. Agarro 11 y 11. Perfecto, lo han dividido entre 3. Ahora me dice 2/3 partes que consuman el desayuno. Entonces, ¿cuánto va a recibir en el desayuno? 22 unidades. 1/3 parte en la cena. Necesito 11 unidades para la cena. 11 unidades. Ahora, resulta que la insulina, ustedes han aprendido que tengo la insulina rápida, ultra rápida, tengo, ¿no es cierto?, la ultra lenta, tengo la de acción intermedia y tengo diferentes tipos de insulina. Pero ¿cuál es la que utilizamos? Normalmente utilizamos una de acción rápida, la regular o cristalina, ¿no es cierto? Y usamos una de acción intermedia, que es la NPH. Pues son los dos tipos de insulina que van a ver que se utiliza con frecuencia en nuestro médico. Entonces, de la NPH, ¿no es cierto?, me voy a acostumbrar que es de acción intermedia, y la rápida, la regular, ¿no es cierto?, o cristalina es la que tengo que aprender, ¿ya? Entonces, esas dos son las que voy a utilizar. Ahora, de las 22 unidades de insulina que requiere, ¿no es cierto?, en la mañana, en el desayuno, igualito, lo vamos a dividir entre 3, igualito. ¿Cuánto me sale? 7.3. 7.3, ¿no? 7, ya, me da el 21, ¿no? Entonces, 2/3 partes, o sea, 14, va a ser de una insulina que tiene más tiempo de duración. O sea, ¿de cuál? NPH. Y 7 unidades va a ser de la insulina que actúe rápido. La rápida o la regular, ¿ya? La regular. O cristalina, ¿no? La regular. Entonces, de esta manera, las 22 unidades la he, ¿no es cierto?, dosificado, utilizando NPH, 14 unidades y 7 unidades de la regular, ¿ya? Eso le damos en el desayuno, ¿no? En el desayuno. Bueno, ¿qué hacemos en la cena? Podemos hacer lo mismo. Dividir entre 3, darles 2/3, ¿no es cierto?, 2/3 de la NPH y 1/3 de la regular. Podemos hacer lo mismo. O bien, podemos hacer, como es dosis más pequeña, mitad y mitad. Ya, que eso está ahorita en este algoritmo, ¿no es cierto? Lo dividimos entre 2. Entre 2 me daría ¿cuánto? 5.5, ¿no? Ya, 5 unidades, 5 unidades. Necesito 5 unidades de NPH y 5 unidades de la regular, ¿no es cierto? Mitad a mitad, que puede ser una forma. Ahora, después de la cena, ¿cuál le daríamos? ¿La NPH o la de acción rápida, la regular? Considerando que le voy a dar una de estas insulinas después de que coma alimento, su cena, y la otra le voy a dar a las 10 de la noche.
cuando no esté con ingesta de alimentos. Claro, en la noche no va a comer, ¿no es cierto? Pero tengo que hacer que no esté pues esas 12 horas, ¿no es cierto?, de ayuno prolongado sin que haya un efecto de insulina. Entonces, ¿qué hago? Resulta que en la cena me conviene darle la regular. La regular. No le va a provocar hipoglicemia porque está comiendo alimentos. Pero sí, las otras 5 unidades le voy a dar en la noche, 10 de la noche, antes de dormir. Y como doy la NPH, esa le va bajando de a poco, ¿no es cierto? De a poco y va a actuar más tiempo. De tal manera que cuando llegue al desayuno no va a estar tan disparado, ¿no es cierto? El tema por el periodo de ayuno es prolongado, ¿no es cierto? Entonces puede ser un mecanismo, puede ser un mecanismo. Entonces la NPH le vamos a dar a las 10 de la noche, ¿ya? Antes de que se acueste. Y la rápida, regular, le vamos a dar justo con la cena, con la alimentación. Si yo quisiera mantener, es que hay muchos protocolos, si yo quisiera mantener el de la cena, por ejemplo, igualito que en la mañana. ¿Cuánto eran los dos de la cena? 11, ¿no? 11. Igual lo dividen entre 3. ¿Cuánto sería entre 3? 3, ¿no? 2 tercios de NPH, 6, ¿no? NPH y 3 de la rápida. No habría ningún problema. Uno, pueden hacerlo igualito, 2 tercios, 2 tercios. O como es más 2 más pequeña, puede ser mitad, mitad. ¿Ya? Como está en el protocolo. Entonces, en el caso clínico me van a calcular así. ¿Ya? La que usted quiera, 1 tercio, 2 tercios o bien mitad, mitad. Y bueno, entonces, de tal manera que lo que estamos buscando es que la glicemia no tenga fluctuaciones muy altas, muy marcadas. Primero, que su glicemia en ayunas sea menos de 95. Primer objetivo. Segundo, ¿cierto? Que cuando consuma alimentos no se dispare, ¿no es cierto?, su glicemia y esté menos de 120 a las 2 horas, ¿no? De controles que ahora le voy a hacer con el glucómetro, ¿no? Con el glucómetro. Y eso hay que enseñar al paciente a hacerse. Primero, la punción de la insulina, ¿dónde? En el tejido celular subcutáneo, ¿no? En la barriguita. Ahí le enseñamos a colocarse la insulina. Y le enseñamos que se haga los controles ella con el glucómetro, ¿no? Y se vaya ella auto manejando, ¿no es cierto? Autocontrolando. Y bueno, la insulina entonces, durante mucho tiempo era nuestra primera línea. La insulina, como se dan cuenta, no es muy fácil, ¿no es cierto?, de manejar. Necesita mucha disciplina por parte de la paciente, en cuanto a la dieta, como también en aplicarse, ¿no?, la misma. Doctor, Sí. entonces siempre va a ser 3 combos de insulina. ¿O cuál es el? Sí, en este caso se recomienda a la embarazada que podamos hacer, ¿no es cierto?, priorizar lo que es la cena, el desayuno, pero también le iniciamos uno antes de acostarse, hasta acostarse. Y ahí está indicado, se han dado cuenta, las colaciones, ¿no? Que tiene que estar en la dieta incluido. No es que le estemos dando más calorías, la misma cantidad que hemos calculado, solo que le estamos fraccionando, ¿no? Ese es. La insulina, no voy a entrar a detalle, esto no lo van a aprender, simplemente, ¿cierto?, no se olvide la forma de dosificar nada más, porque esto ya lo han llevado en farmacología ustedes, ¿no? Lo que me interesa es esto, hipoglicemiantes. ¿Qué hipoglicemiantes conocemos? En nuestro medio vamos a aprender, ¿no?, metformina y la glibenclamida, ¿no es cierto? Entonces, por lo menos recordar que cuando hablo de la metformina estoy hablando de las biguanidas. ¿Y qué hacen las biguanidas? Disminuyen la resistencia a la acción de la insulina, ¿no es cierto? Disminuyen. No me está aumentando la liberación de insulina por el páncreas. Lo único que está haciendo es que las células puedan utilizar la insulina que el páncreas produce. A veces aparecen, ¿no?, acrocordones, acantosis nigricans, y ya empezamos a consumir metformina para ayudar, ¿no es cierto?, a la célula que utilice la insulina, ¿no es cierto? O que la insulina actúe para que la célula utilice el azúcar, ¿no? Perdón. Entonces, lo que hace es disminuir la resistencia a la acción de la insulina. Entonces, se ha demostrado de que pacientes que recibieron metformina no había provocado las malformaciones que antes pensábamos. Me explico. Muchas pacientes no se dan cuenta cuando están embarazadas al inicio. No se dan cuenta, no saben que están embarazadas. Ya se enteran, ¿no es cierto?, cuando pues empiezan a tener náuseas, vómitos y alguna sintomatología que les llama la atención. Ha habido pacientes que han recibido tratamiento para el manejo del síndrome de ovario poliquístico. Y en el síndrome de ovario poliquístico manejamos hormonas y manejamos metformina, porque está asociado a la resistencia a la acción de insulina. Entonces, como recibieron metformina y las hormonas les regularon el ciclo, se embarazaron. Las pacientes con el síndrome de ovario poliquístico difícilmente se embarazan.
porque los ciclos son irregulares, no son ovulatorios, son ciclos monofásicos en ovulatorios. Como reciben hormonas, regula su ciclo y hay pacientes que se han embarazado usando hormonas. Y como estaban tomando metformina, se han expuesto a la metformina en etapa muy temprana. Se ha hecho seguimiento a esos fetos y no tenían malformaciones. Actualmente se sabe, ¿cierto?, que la metformina no tiene efecto teratogénico en el embarazo. Podemos utilizar. Es más, ahora cambia mi manera de pensar. En la embarazada con diabetes gestacional, ¿qué tengo que hacer? Primero, dieta, 2 semanas. Si no controlo con dieta 2 semanas, paso a la metformina. Paso a la metformina. Puedo utilizar 500 miligramos vía oral cada día, puedo utilizar cada 12 horas, puedo utilizar, ¿no es cierto?, de acuerdo a la respuesta, ¿ya? Empezamos con 500 vía oral cada día. Doctor, Sí. ejercicio físico indicado. Ejercicio físico también es indicado. El ejercicio. Sí, cuando hablamos de dieta y ejercicio van juntos, ¿no? Las 2 semanas, ¿no? 2 semanas. Y ahí va, ¿no? La embarazada puede hacer ejercicio, sí, ¿no? Actualmente se va a pregonar, ¿no es cierto?, que puede hacer ejercicio aeróbico, ¿no es cierto?, puede haber sesiones, sí. El ejercicio es la mejor opción, ¿no?, para mejorar la resistencia a la insulina, ¿no? Es la mejor terapia que tenemos, no farmacológica, correcto. Entonces, una vez 2 semanas que hemos intentado y no ha resuelto, pasamos a la metformina, ¿ya? A la metformina. Sí. ¿Cuál es la diferencia del normal de XL? ¿Cómo? Liberación prolongada. De la XL y del normal. De la XR y de la normal. ¿Cuál es la diferencia? No estoy entendiendo. A ver. ¿Qué significa XR, doctor? Liberación prolongada. Ah, ya. Ya, eso es, claro. No me estoy yendo yo a la presentación, ¿no es cierto?, que tenemos en el medio. Claro, estamos yendo de una manera genérica, ¿ya? Sí. Hay, ¿no es cierto?, de liberación retardada, ¿no?, lo que llaman liberación prolongada cuando le van dando, ¿no? No te estaba entendiendo qué me preguntabas. Ya. Es más, actualmente tenemos hipoglicemiantes combinados, ¿ya? En la embarazada, de preferencia, nosotros no recomendamos asociaciones, porque no sabemos las interacciones que puedan provocar, y de preferencia siempre manejar, ¿no es cierto?, el tema del genérico, ¿no? Ahora hay diferentes presentaciones, claro. A ver, lo que me interesa es, 1, ¿podemos incluir la metformina como primera línea? Sí. Si no me responde a la metformina, recién pasar a la insulina. Y si quiero entrar con la insulina de inicio, no había tampoco ningún problema. Ya, las 2 opciones son buenas. Ahora, si en el examen les pido dosifique con insulina, sí lo van a hacer, ¿no? Ahora, viene el otro, el grupo de azulfonilurias, la glibenclamida. Aquí sí está la función de que la glibenclamida estimula la liberación de insulina por parte del páncreas, ¿no? Es un secretagogue. Entonces, aquí sí aumenta. Entonces, si se dan cuenta, primero ha disminuido la resistencia, ya no me controla, entonces hago que el páncreas produzca más insulina. Ya, hago que el páncreas produzca más insulina. Entonces, esta se complementa, ¿no es cierto?, en cuanto a su efecto, que es distinto, ¿no?, a la metformina. Ahora, podemos empezar con 2.5 miligramos, ¿no?, ir aumentando. Sin embargo, todavía existen estudios que van planteando de que pueda tener efecto teratogénico en el embarazo. No estamos utilizando de manera libre, ¿no es cierto?, la glibenclamida. Todavía se proscribe, ¿ya? Todavía se proscribe. Aunque se ha dicho que hay algunos estudios que han demostrado que ya deberíamos empezar a utilizar. Hay pacientes con diabetes tipo 2 que están controlando su diabetes con metformina y glibenclamida. Se recomienda que continúen nomás con sus fármacos, incluso en el embarazo. Por eso es que actualmente ya se está utilizando glibenclamida en algunos casos. Pero todavía existe riesgo-beneficio, ¿ya? Riesgo-beneficio. No está utilizándose la glibenclamida todavía de manera libre. No es categoría B, no es categoría A, eso lo van a ver en el algoritmo que nos van a hacer, que es en la FDA A, B, C, D, X, ¿no? Para poder saber los fármacos, cómo los voy a utilizar, ¿ya? Entonces, la glibenclamida de momento no, ¿ya? Eso de momento para poder recomendar. ¿Qué más? ¿Cuál va a ser nuestra conducta en la embarazada? Primero, controlar metabólicamente a la paciente, ¿no? Hacer un control
multidisciplinario, con endocrinología, con la nutricionista, con alto riesgo obstétrico, ¿no? Y medicina materno-fetal. Medicina materno-fetal. De tal manera que cuando llegue al término, definamos, puede ser por parto, por vía vaginal, si no hay una contraindicación para esa finalización. Pero voy a orientar, ¿no es cierto?, a la cesárea cuando mi paciente tiene una DCP, desproporción cefalopélvica de causa fetal, macrosomía. Cuando la paciente no la estoy pudiendo estabilizar metabólicamente, está de difícil manejo, muchos altibajos en cuanto a la glucemia, o cuando tiene antecedentes de óbitos, lo que había dicho. Hay pacientes que nos han llegado, ¿no?, por antecedentes de que ya tuvieron 2 pérdidas a las 36 semanas. No podemos esperar que vuelva, ¿no es cierto?, a pasar eso. Y ahí va, no la voy a someter a un parto y que se me muera en el transcurso de un parto. Se la opera, se la opera. Y bueno, y cuando tenga alteraciones, ¿no?, renales, cardíacas, el tema, ¿no?, de la arteriosclerosis y la retinopatía y todas las complicaciones que hemos ido mencionando, ¿ya? Ahí está indicando la cesárea, no la vamos a someter a un riesgo, ¿no?, adicional. Entonces, eso es lo que vamos a orientar para, ¿no es cierto?, el tema de hoy.